este año que celebra sus 15 años operando en Europa. Hemos construido una red de servicios en más de 10 países, trabajando fundamentalmente con tecnología Oracle. Tenemos un área de servicios muy importante del área de GD Edwards en Europa, donde mantenemos una plataforma de la que Oracle ya dejó de dar hace tiempo de servicio, y especialmente nos dedicamos al área cloud y Big Data Analytics. Y con el devenir del tiempo y las necesidades nuevas de mercado, hemos llegado a desarrollar una alianza con la compañía Kruger, que es especialista en las áreas de automatización de procesos, RPA, la parte de robótica, automatización de procesos mediante robots, y especialmente el área blockchain. Y junto con ellos estamos desarrollando este área en las zonas de influencia en las que Quistor tiene presencia. Esta tarde nos acompañan dos personas, Francisco Lomas, que es el director de innovación de Kruger y experto en el área de blockchain, y una persona de Oracle, Borja Díez, que nos va también a dar la perspectiva de cómo Oracle puede aportar valor dentro del desarrollo de los nuevos proyectos que se desarrollen con la tecnología blockchain. Y bueno, después de esto ya simplemente dejo paso a Francisco Lomas. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Vicente, por la introducción. Con nuestro partner Quistor, nosotros hemos pensado justamente en mostrarles un webinar un poco diferente, ¿no? En el siguiente paso de esta situación en la que vivimos, que espero que todos estén bien en sus casas, obviamente, en la cual decimos, ok, de aquí vamos a adaptarnos a nuestra nueva realidad. Y para eso es que nosotros hemos querido mostrarles cómo podemos usar blockchain para una nueva era en la empresa. ¿Ok? Es importante que nosotros entendamos que hoy por hoy nuestro consumidor cambió de forma muy, muy interesante. ¿Ok? Si antes decíamos que el consumidor ya era diferente, con esta nueva pandemia, con esta nueva realidad, pues necesitamos definitivamente repensar cómo estamos viendo a nuestro consumidor. Muy importante entender que la parte económica del consumidor va a ser algo a considerar. Definitivamente, después de esta pandemia, mucha de la gente lo que va a hacer es dejar de gastar en cosas que no necesariamente pues, le van a aportar. Y ahí nosotros como empresas tenemos que considerar revisar nuestro offering de productos, nuestros precios, nuestras promociones, por ejemplo. También el consumidor de hoy, como tendencia en general, se fija mucho en la parte de wellness y responsabilidad social. Así es que también es muy importante que nuestros productos estén orientados a satisfacer esta necesidad. Que en el caso de muchos clientes, como por ejemplo se dice que un 55% de los clientes están dispuestos a pagar un poco más si es que hay opciones más saludables entre sus productos, ¿ok? Es también importantísimo, y ahora aún más, mucho más, entender que el path del camino hacia el consumo, el camino hacia la compra es completamente digital, y definitivamente quien no estaba en este camino hoy por hoy, pues la verdad les está complicando el atender a sus clientes. Por lo cual, tener un canal digital hoy por hoy ya no es un diferenciador, sino una necesidad básica para tu negocio como tal. A más de eso, tus productos muy normalmente van a ser personalizados y customizados. Las necesidades que se están dando hoy por hoy cada vez son más específicas, y es por eso que también nosotros como proveedores tenemos que entender que el cliente pues va a necesitar que le satisfagamos esa necesidad de que por ejemplo, mi producto sea algo especial y personalizado para él. Ejemplo, la gente que es diabética, ejemplo, la gente que tiene necesidades de veganismo, y eso es bien interesante. Es un tema que va a profundizarse hoy en nuestra sociedad. Mucha reflexión en esa parte de la sociedad. ¿Okay? Ahora, también es importante entender que con la nueva realidad nuestra, definitivamente todo lo que era un commodity, como los artículos de primera necesidad, de limpieza y demás, son aún más demandados versus los artículos que iban a ser de lujo, ¿no? Viajes, joyas y demás, pues van a ser un poquito de lado para, en este caso, suplir esas necesidades. Alrededor del mundo, seguro, hay más proveedores de gel antiséptico hoy que hace 3 semanas, definitivamente. Y es algo que va a seguir creciendo en este punto, ¿ok? Por eso, nuevamente, el paradigma del consumidor digital cambia radicalmente porque está muchísimo más informado, está conectado todo el día, ¿no? Quiere ser escuchado, que es una cosa súper interesante. Es poderoso. Sí, ustedes muy seguramente ya han topado con más de un caso en el cual entre comillas, sabotaje digital ha pasado más de una marca porque no ha sido escuchado. Hay muchísimos casos interesantes, ¿no? Buscan contenidos relevantes, por lo cual nosotros como proveedores debemos buscar también dar ese contenido relevante para ellos, ¿no? También crean contenidos. Si no, miren en YouTube los reviews de los productos, y mucha de la gente entra muchísimo a YouTube a ver qué tal está un producto. Es definitivamente impaciente, lo quiere ahora. Tal vez en la época, hoy por hoy, son un poco más, en este caso, conscientes de que no todo va a llegar enseguida, pero definitivamente son muy impacientes hoy por hoy el consumidor. Y espera la honestidad y transparencia, que es súper importante hoy por hoy. Todos, incluso en muchos de los países está pasando, de que hasta no queremos tocar las cosas definitivamente por el temor del contagio. Y ahí es en donde yo debo proveer como un productor, transparencia de dónde viene el producto, cómo fue manejado y demás, ¿no? Estamos entendiendo de que nuestro cliente como tal busca una relación personalizada, una comunicación multi y omnicanal, no solamente multicanal, ¿ok? Hay que atender sus quejas y sus opiniones, espera que su fidelidad sea recompensada definitivamente y quiere interactuar y contribuir con la empresa. Muy seguramente habrán visto ya los esfuerzos que existen, por ejemplo, con los respiradores alrededor del mundo, open source y demás, en los cuales se está contribuyendo a todo el consumidor, ¿ok?
Esta imagen me encanta a mí generalmente para mostrar una nueva realidad. De repente muchos ya saben, pero resulta que este es el cambio radical que hoy todas las empresas enfrentan, ¿ok? Este pollo es vegano, ¿ok? Ya no es pollo. KFC, el mayor productor en este mundo de pollo como tal, está viendo este tipo de alternativas. Ya existe en Estados Unidos, en Europa está el Rebel Burger King, ¿verdad? En donde se vende también hamburguesa que ya no es de carne, ¿ok? Ese es el cambio radical que hoy nos toca enfrentar a nosotros como empresas productoras, ¿ok? Y para enfrentar este nuevo mundo en el cual estamos, una de las cosas que nos va a ayudar definitivamente es brindarles transparencia. ¿Y cómo les podemos brindar transparencia? Con una tecnología que se llama blockchain, ¿ok? ¿Qué es blockchain? Es un conjunto de tecnologías que lo que permite en este caso es transparentar cómo nosotros manejamos nuestros procesos y nuestros productos, ¿ok? Lo interesante de esta tecnología es que es descentralizada, es decir, no depende de una sola base de conocimiento, una sola base de datos, sino que esta está distribuida alrededor de algunos nodos de participantes, que os voy a explicar un poco más, ¿ok? La idea es que estos registros como tal, obviamente van a estar distribuidos entre todos los que participamos y además van a ser aceptados por todos los que participamos, ¿ok? Algo muy importante también es que busca desduplicar la información, lo cual es interesante, y nos brinda una seguridad en la cual, al todos tener una copia, todos los participantes tienen una copia de información, se busca que esta información sea prácticamente invulnerable. No se puede modificar de una manera muy sencilla, ¿ok? Y definitivamente eso nos permite ser muy transparente con nuestros clientes, que es la parte importante que estamos buscando aquí hacer, ¿ok? Ahora, normalmente lo que tú vas a tener es una red de participantes, es decir, hagamos cuenta que todos los que estamos aquí tenemos interés, por ejemplo, por hacer un trámite, ¿ok? Con el gobierno o intercambiar productos. Obviamente la información del producto, al tener o al estar centralizada con alguno de los productores, va a ser complicado que siempre esté transparente o va a haber gente que tenga dudas de esa parte de ahí, especialmente nuestros consumidores, ¿ok? La idea acá que estas transacciones entre las personas que intercambiamos estos productos sean más llevaderas, sean mucho más transparentes. Por ejemplo, en una cadena de suministros, cuando yo voy produciendo el producto, después lo envío por un courier, después lo recibo en un retail y después lo pongo en la percha, normalmente va a pasar por varias manos. Entonces yo quiero dar evidencia de que eso ha sido manejado correctamente. Ahí puede entrar, por ejemplo, blockchain, ¿ok? Un poco más en detalle de cómo funciona esta parte de acá, ¿no? Una red de participantes como la que les estaba comentando, que somos nosotros los que estamos aquí en este webinar, ¿ok? Lo que va a tener en este caso una copia, todos una base de datos, en la cual, por ejemplo, si yo quiero agregar un registro diciendo, sabes que yo produje, en este caso un celular, una calculadora, ¿sí? El momento que yo la produje, un tercero va a validar esa transacción, ¿ok? Y múltiples transacciones que van siendo validadas, lo que van a hacer es empacadas en bloques. De ahí es donde sale el nombre de blockchain. Este bloque de transacciones es firmado como tal por el validador y se envía a la red de participantes, ¿ok? La red de participantes tiene justamente una forma de consenso para aceptar o rechazar este bloque de transacciones para ser grabado en sus billeteras, en sus copias de las bases de datos, ¿ok? Entonces, cuando se acepta, obviamente, aquí nace una cosa muy interesante, que es las famosas criptomonedas. Ya les explico un poquito, ¿ok? Pero el momento que aceptamos este bloque de transacciones en nuestra billetera, se vuelve justamente todos los que estamos en el participando, se vuelve ya final, ¿ok? No se modifica, sino que si es que quiero modificar un producto, pues le agrego otro bloque de transacciones en el cual dije modifique el producto, ¿ok? Ahora, como ustedes ven aquí, los participantes se comienzan a ampliar. El nodo que valida, la persona que valida, tiene que tener una recompensa, entre comillas, ¿ok? Esta recompensa de que yo hice el trabajo de validar es a la cual le llamamos la criptomoneda. Las criptomonedas funcionan solamente en las redes de blockchain públicas, en donde la criptomoneda es un incentivo para que tú tengas participantes que validan las transacciones, y es de donde justamente se produce todo el boom del Bitcoin, del Ethereum y demás, ¿no? Existe otro tipo de redes que son aplicadas a la empresa muchísimo, que son las redes privadas. Las redes privadas, a diferencia de las públicas, requieren que sus participantes sean identificados claramente. Y cuando me refiero claramente es que, por ejemplo, si estuviéramos con un caso, por ejemplo, de donación de sangre, ¿verdad? Yo voy a la persona que va a participar en las transacciones, tengo que identificarle y decirle, ok, yo soy Francisco Lomas y voy a participar en esta red como alguien que le interesa la información o como alguien que valida, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de las redes privadas, no necesariamente se emite, en este caso, las recompensas, que son las criptomonedas, ¿ok? Porque no me interesa mucho realmente incentivar esa parte de mi motivación para participar en la red es completamente diferente, ¿ok? Ahora, como ustedes entenderán, por ejemplo, ahorita estamos alrededor de 55 personas. Si yo quisiera modificar un registro en mi billetera, ¿ok? No va a coincidir con el resto de 54 personas, lo cual vuelve algo muy interesante, ¿verdad? Porque no es fácil modificar. Yo tengo que convencerles a las otras 54 personas que modifiquen ese registro para hacerlo. Imagínense en millones de participantes. Esa es una muy gran ventaja en la cual me permite saber de que si no hay consenso de participación, la información no puede ser alterada solo por una parte sin que el resto se entere, ¿no? Y es en donde nos brinda transparencia, ¿ok? Ahora,
voy a pasar un poquito a las aplicaciones, ¿no? Realmente todas las industrias, absolutamente todas las industrias tienen aplicaciones en el caso de blockchain, ¿no? Finanzas con el tema, por ejemplo, de cámaras de compensaciones, salud con el registro justamente de la historia clínica o por ejemplo, de la donación de sangre, en seguros para todo lo que es el registro de lo que son incidentes, ¿ok? Y muchas otras aplicaciones. Voy a pasarles a contar algunos casos que tenemos, ¿ok? Como por ejemplo, en el Ecuador ya tenemos un caso piloto que es justamente el catastro en la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. La idea justamente aquí era que 3 de los participantes, que eran justamente el municipio como tal, el registro de la propiedad, que es un ente en el Ecuador que se encarga de mantener la historia de las propiedades como tal, y otros como por ejemplo bancos e instituciones financieras y por ejemplo la autoridad de impuestos acá que se llama el SDI, puedan tener la información sincronizada para los trámites, especialmente para los certificados que necesitas cuando tú quieres hacer, por ejemplo, el traspaso de una propiedad o la hipoteca. Okay. Lo que ha permitido en este proyecto es que la información obviamente esté disponible para todos los actores muy rápidamente. Es completamente fiable porque se registra de que todos tienen en este punto la misma información y pueden actuar súper rápido sobre lo demás. Y además de esto, pues fue una implementación bastante rápida en cuanto al desarrollo y a la puesta en implementación. Okay. Las tecnologías que se usaron acá es algo open source que lo maneja en este caso Linux Foundation, Hyperledger Fabric, una tecnología que muchos fabricantes grandes le están dando un muy buen impulso. De hecho, también Oracle está ahí y fue montada sobre una nube, en este caso contratada por el municipio como tal. ¿Ok? Voy a pasar al siguiente, que en este caso es un banco justamente en el cual se diseñó el sistema de fidelización. Como ustedes saben, las tarjetas de crédito muy normalmente te dan puntos que te fidelizan por los consumos que tú tienes. Aquí habían 3 actores. Los actores eran el proveedor de productos para canjear los puntos, el banco y el cliente. Se diseñó un sistema en el cual, en este caso, lo que se hace es el intercambio, es decir, yo puedo, según los puntos que voy obteniendo de fidelización, voy a, en este caso, a cambiarlos con un producto que me ofrece uno de mis proveedores, para lo cual, en este caso, buscaban hacerlo en una especie de portal. Lo hacían muy rápido, de una forma muy interesante, y claro, queda el registro de quién cambió con qué, porque el productor como tal, el que ofrece el producto, también tiene que canjearlo, en este caso, contra el banco. Entonces tienen un registro que funciona de una forma muy interesante para todos estos participantes, ¿no? Obviamente también es una aplicación de blockchain privada, no está en las redes públicas como son Bitcoin o Ethereum, no, en este caso no es necesario, y obviamente también se usó Hyperledger Fabric para esta parte de acá. Hay otro caso más que es en banca también, que es la gestión documental. En este caso la idea era que los documentos de los procesos, especialmente hipotecarios, sean manejados de una forma muy segura, ¿ok? Y más que nada también disponible para los diferentes entes que iban a estar, ¿ok? Que en este caso, por ejemplo, son notarías y demás. Lo que se hizo es justamente a los documentos de estos procesos, se los ponía en blockchain para que estén disponibles cuando ellos necesiten. Igual se está utilizando Hyperledger Fabric para este tema de acá, ¿ok? Ahora, una ejemplo muy chévere es justamente acá en el Ecuador tenemos bastante banano y hay uno de los productores que está buscando justamente cubrir su cadena de suministro con blockchain. Desde cuando lo recogen al banano, toman fotos, lo rastrean justamente cuál fue el origen, el peso, cómo estuvo, cuándo pasó y cuándo va pasando en las diferentes etapas, cuándo fue transportado, cuándo fue a la aduana, cuándo llegó a los productores y demás, ¿no? Igual, en este caso, lo que se usó es una red privada en la cual están disponibles en algunos países justamente el nodo para que pueda ser verificado. La tecnología nuevamente fue usada fue Hyperledger Fabric, ¿ok? Y la parte interesante acá es que tú tienes una aplicación móvil en la cual el cliente final puede revisar justamente con, en este caso, tomando la foto del QR, por dónde fue el rastro del banano como tal, lo cual obviamente a tu cliente le gusta mucho porque sabe que lo que tú ofreciste estás cumpliendo, ¿no? Que es la parte interesante. Ahora, otros casos internacionales, por ejemplo, es muy famoso y como hace un rato conversamos con Vicente, por ejemplo, Carrefour también lo está haciendo. Walmart fue uno de los primeros que implementó este tipo de tecnologías por un caso muy especial que tuvieron justamente con el tema del durazno, en el cual tuvieron un brote justamente de una bacteria muy importante, entonces no podían trazarlo, hubo una pérdida millonaria realmente sobre este asunto y lo que hicieron es, como ustedes ven en el gráfico, aplicarle blockchain a cada una de las etapas de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Como cadena de suministro, desde que se cultivaba hasta que llegaba al consumidor como tal. Ellos pasaron justamente de poder rastrear, antes les tocaba rastrear en 7 días su producto, ahora lo podían hacer en 2.2 segundos, ¿no? Y no solamente se limitaron a eso, sino también están rastreando carne de cerdo e incluso medicamentos, ¿ok? Otro caso muy interesante y sonado es la parte de la carne realmente. En Australia hay un productor que se llama Latitud 28 y ellos exportan muchísima carne hacia China. Y como nosotros sabemos, bueno, pues los chinos son un poquito expertos en hacer benchmarking y les estaban falsificando la marca. Lo que hicieron ellos es justamente hacer una aplicación en la cual ellos ponen en blockchain toda su cadena de suministro, toda su cadena de producción, ¿ok? Y le ofrecen al consumidor como tal una aplicación en la cual ellos pueden verificar que lo que están comprando de verdad proviene de Latitud 28, que era justamente el valor interesante para esta parte de acá, ¿ok? Y bueno, algo interesante que les quiero mencionar antes de darle paso a Borja es que Oracle como tal ha permitido con su plataforma cloud hoy por hoy hacer estas implementaciones mucho más rápidas y sencillas, ¿ok?
es algo que realmente lo ha comenzado a diferenciar mucho, a diferencia de otros competidores. Acá es la administración mucho más sencilla, mucho más rápida, por lo cual realmente es un potencial proveedor, en este caso, para todos los que estamos en el mundo de blockchain, que nos permite hacerlo mucho más rápido de lo que normalmente lo haríamos. Entonces ahora, bueno, le voy a dar paso a Borja y les agradezco mucho, estoy atento a las preguntas. Gracias, Francisco. Espero que se me haga bien, espero que estéis todos bien en casa y todo bien. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, yo me presento rápidamente, soy Borja Gómez, llevo la parte de desarrollo de negocio de innovación en cloud en Oracle y bueno, entre otras cosas, llevo el área de blockchain y encantado de participar aquí con Quistor y avanzar un poquito más en el conocimiento de esta tecnología. Básicamente, lo primero que quiero, en la agenda que voy a cubrir rápidamente, es por qué blockchain y qué hay más allá de todo este hype, porque probablemente todos hayamos oído muchas cosas de blockchain y grandes promesas de lo que blockchain va a aportar en la sociedad, en las empresas y en nuestro día a día. Luego una pequeña introducción a nuestro enfoque y algunos casos interesantes que seguramente puedan pues, mostraros qué están haciendo otras compañías con nuestra tecnología en este caso y con blockchain y poco más. Bueno, para empezar, blockchain desde hace unos cuantos años se ha presentado como la tecnología que le iba a cambiar todo. Probablemente hayáis oído pues, cómo va a cambiar el mundo de las finanzas, el mundo de las relaciones personales, las relaciones empresariales, etc. Hay pues, grandes, Gartner, Harvard Business Review, etc., con frases como que blockchain, por ejemplo, va a ser el cambio de la próxima década, que no va a ser ni la web social, ni el Big Data, ni el cloud, sino ni siquiera la inteligencia artificial, sino el blockchain, ¿no? Son frases pues probablemente pues que consiguen un impacto muy grande y consiguen una atención muy grande, ¿no? Y no dejan de tener en parte razón. Pero gracias a Francisco, lo que ha estado contando, varios casos que al final van cambiando la forma de cómo las empresas y los consumidores pues nos relacionamos, ¿no? Y esto basándose en la confianza, que es uno de los grandes activos que tiene cualquier persona, cualquier empresa, ¿no? Al final, la confianza de un cliente es algo que se tarda mucho tiempo en ganar, se pierde muy rápido y una vez que lo has perdido, pues cada vez los consumidores tienen más oferta y más capacidad para decidir, ¿no? Pero a pesar de que hay pues, muchas voces que llevamos hablando mucho del potencial de blockchain, pues probablemente podríamos resumir, ¿no? Y simplemente no quiero hablar más porque ya Francisco lo ha explicado muy bien, pues al final son la confianza, la transparencia, también la ausencia de intermediarios, es decir, poder, al tener confianza en la información que hay en el blockchain, tener también confianza en las transacciones que se están validando, también en los smart contracts que gobiernan cómo se escribe en este registro de información, pues tenemos transacciones mucho más rápidas, tenemos una experiencia de usuario mucho más favorecida por esa tecnología y realmente además permite pues tener automatización de ciertos procesos que ahora mismo pues conlleva mucho gasto en tiempo y en recursos económicos, ¿no? Un caso pues, que podemos conocer todos, por ejemplo, puede ser las reclamaciones a los seguros, ¿no? Al final pues se pierde mucho tiempo y se dedican muchos recursos, tanto de las compañías como de las personas afectadas por un siniestro, a aportar datos, a hacer coincidir pues los datos de los siniestros, qué está pasando, si estaba cubierto, condiciones de póliza, son cosas que al final pues realmente poco o nada tiene que aportar el ser humano más allá de aportar los datos, que al final esos datos están generalmente pues en sistemas de información que podrían compartirse y automatizarse, ¿no? Pero es verdad que pues blockchain no es la panacea, ¿no? La panacea al final no es una solución, no es una tecnología que vaya a solucionarlo todo, es una tecnología que puede ayudar en muchos o en casi todos los campos, pero no va a solucionarlo todo, ¿no? No va a solucionar el hambre en el mundo y no va a solucionar tampoco el coronavirus. Si bien es cierto que hay hay ciertas iniciativas que están llevando a cabo, como por ejemplo la compartición tanto de datos médicos como de resultados de ensayos médicos y pruebas para que las instituciones que pueden fabricar una vacuna o un tratamiento pues puedan acudir a un banco de datos de manera confiable, de manera transparente y de manera también segura. Es decir, podamos asegurar quién está accediendo a la fuente de datos, podemos permitirle ver una serie de datos de manera enmascarada o ocultada y podemos además tener una base de datos en la que se va actualizando y se va distribuyendo en tiempo real de tal manera que un organismo que está, por ejemplo, en Japón pueda estar consumiendo datos de un laboratorio en Estados Unidos y que al final haya una vacuna que una universidad, por ejemplo, de España, pues pueda acceder a esos informes y con esos informes, esos datos, pueda hacer ensayos y además pueda trabajar en el tratamiento, ¿no? Pero bueno, como os decía, pese a toda esta gran información y esta expectativa tan grande que hay, muchos pues quizás tenían demasiadas esperanzas en el año 2018, probablemente en el 2019, y bueno, pues se empezó a hablar a finales del año pasado pues un poco del invierno de blockchain, ¿no? Es decir, sería Forbes, ¿es el final de blockchain? The Guardian, ¿blockchain ofrece esperanza o ofrece un hype, ¿no? Forrester también anunciaba de que llegaba el invierno de blockchain, ¿no? Y si bien es cierto que pues que mucha gente y muchos clientes a nosotros nos han preguntado, ¿no? ¿Hay vida para blockchain más allá de este año, de 2020?
Bueno, pues a mí me gusta hacer una comparativa o quizás un símil con las plataformas de RP. Las plataformas de RP muy rápidamente pues empezaron en los años 60 y al final pues con el paso del tiempo pues fueron convirtiéndose primero en unas redes muy específicas, de un propósito muy concreto, para un cliente muy concreto, para una funcionalidad muy concreta. Poco a poco se fueron automatizando ciertos flujos de trabajo. Empezó a haber funciones un poco más ya no específicas, pero bastante monolíticas, que se invocaban desde muchos clientes, se adaptaban a esa funcionalidad. Luego había suites integradas y bueno, ahora estamos viviendo quizás pues el Augmented Core. Al final es cómo una plataforma de RP está integrada con el día a día y todo el flujo desde que un producto desde un servicio se contrata, se idea, se desarrolla, se vende y se soporta, ¿no? Al final, pues la gran mayoría de la base instalada hoy está todavía en soluciones de RP de manera local. Hay muchos proyectos de hacer suites integradas y la tecnología está un paso más por delante, ¿no? Podríamos decir. Pues haciendo esta analogía con blockchain, podríamos decir que en el año 2009 empiezan las DLT, ¿no? Las redes de leyes distribuido, de propósito muy específico, que eran las criptomonedas, ¿no? El intercambio de moneda. Después surgen ese mismo concepto, pero generalizado con lo que se conoce como las DApp, ¿no? Las Distributed Apps, es decir, aplicaciones que utilizan esta capacidad de blockchain para distribuir la información, para poder ser consultada desde todos los puntos de interés y además de manera fiable y transparente. Surgen aplicaciones, por ejemplo, de supply chain, como por ejemplo ha contado antes Francisco, ¿no? Como por ejemplo el caso de Walmart, el caso de Carrefour en España es bien conocido. Tenemos, por ejemplo, también plataformas de logística a nivel mundial que están integradas por una serie de participantes que antes trabajaban como empresas. Nosotros, por ejemplo, tenemos CargoSmart, que es una de las navieras más importantes del mundo, que al final pues traza todos los productos de la cadena de logística y suministro pues con blockchain. Después empiezan a aparecer los consorcios, ya empieza a haber una plataforma, es decir, ya pasamos de una serie de smart contracts o aplicaciones muy específicas, distribuidas y con una intención general, a una plataforma que simplifica cómo pues las empresas y los organismos se relacionan en consorcios, son los que van desplegando más y más funcionalidad. Es decir, ya no tenemos una aplicación específica, sino que tenemos pues una plataforma en la que podemos desplegar. Y bueno, quizás es donde estamos ahora mismo, probablemente. Tenemos también ecosistemas que están por encima de esos consorcios. Los consorcios generalmente son de una misma tecnología, es decir, la implantación de una tecnología en una red de participantes. Tenemos después lo que son los ecosistemas, es decir, las redes interoperables o que una red de blockchain pueda hablar con otra, y esto aplica y es un reto bastante grande de la tecnología, tanto para redes de blockchain del mismo protocolo como otras redes, como por ejemplo hablar pues con una red pública como puede ser Ethereum desde un Hyperledger Fabric, por ejemplo. Y luego pues el futuro lo que traerá, pues lo que está a la derecha arriba, pues un blockchain aumentado, ¿no? Que es como el término que utiliza Gartner para las tecnologías más emergentes, en el que pues por ejemplo haya ciertos pasos o ciertas tareas que estén automatizadas y guiadas por inteligencia artificial. Como decía, la mayoría de la base instalada ahora todavía está en las redes de intercambio de moneda, la mayoría de los proyectos están en los smart contracts y la tecnología ya estamos en la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sin pararme demasiado a como no se conoce, pues conoceréis muchos este gráfico, es la tecnología, cómo las nuevas tecnologías impactan en la medida en la sociedad. Hay un punto en la gráfica verde, son los innovadores, cuando la tecnología disrupte. Hay un pequeño paso a los early adopters, es decir, aquellos que desde el principio adoptan la tecnología, y allí suele haber pues un gran paso entre los early adopters y cuando ya pasa a ser lo que es la early majority, que es cuando ya no hay, por decirlo de alguna manera, los early adopters serían pues la gente que ha hecho un negocio muy concreto y que ha obtenido mucho beneficio en la parte, digamos, del gráfico verde clarito. Pero cuando pasamos a early majority, lo que tenemos es que hay una pequeña recompensa para muchos, ¿no? Y es en este punto en el que estamos cuando tenemos una plataforma que nos permite poder utilizar la tecnología de manera extensiva. Como decía, ahora mismo, por ejemplo, en este punto encontramos pues los bancos, las corporaciones, la gestión de la salud, los seguros, y un poquito más adelante pues los que más se van a beneficiarse pues son cuando ya la tecnología está aprobada, ya se ha aprobado y es una tecnología que todo el mundo pues más o menos está adaptado o conoce, y es pues los gobiernos quizás, los bancos centrales, las compañías de seguros, etcétera, ¿no? Y ahora, bueno, sí que he querido poner, porque al no conocer un poco la audiencia, pues realmente entiendo que habrá un poco de todo, pero hay gente que probablemente pues conocerá pues Hyperledger Fabric, que es la plataforma open source de la Linux Foundation que comentaba antes Francisco. Es la que se han basado pues casi todas las referencias, por no decir todas, las que ha comentado, y es al final el producto, digamos, la red de blockchain que es el estándar de facto en las compañías ahora mismo, ¿no? Hay otras redes, como por ejemplo puede ser Corda, que es más enfocado al ámbito solo de banca y de seguros, pero plataformas en las que se puede desplegar cualquier tipo de smart contract o cualquier tipo de desarrollo de blockchain, pues
Hyperledger es una de ellas, si no la más importante, ¿no? Es la que nosotros tenemos en nuestra plataforma en Oracle Blockchain, y lo que tenemos es, de alguna manera, de una forma sencilla y por entenderlo fácil, no hay mucho tiempo para contarlo, tenemos una plataforma que permite tener una instancia de blockchain de manera muy sencilla, con toda la potencia que tiene Hyperledger Fabric, conectando además pues redes, no solo cloud, sino también el mundo on-premise, con integraciones plug and play y con capacidades empresariales, es decir, tenemos la seguridad, la alta disponibilidad, la resiliencia entre fallos, la distribución entre regiones, etcétera. Pero bueno, nosotros no hemos inventado blockchain, no hemos sido los primeros y tampoco somos los más famosos, sí que es cierto. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué alguien debería plantearse o podría plantearse utilizar la plataforma de blockchain de Oracle? Pues básicamente tenemos ahora mismo un montón de casos de uso que se están desarrollando y están probándose ahora mismo. Tenemos ahí, seguramente en muchas de vuestras empresas, hay pruebas de concepto, hay pilotos que se están ejecutando, algunos que ya están ejecutándose internamente, pero los retos están cuando queremos llevar esos desarrollos a producción, ¿no? Es complicado de configurar, tenemos retos a nivel de costes y de complejidades en operaciones, como residencia, los backups, los restores, el aplicar los parches al producto de Hyperledger Fabric. Tenemos también de Identity Management, que es uno de los puntos más importantes de un sistema de blockchain, porque al final pasamos a confiar en las transacciones y en la información que hay en un sistema de información, pero tenemos que tener muy claro quién ha accedido y quiénes somos, ¿no? Para poder compartir esa información. Además, muchos de vosotros, vuestras empresas, estáis bajo la GDPR y tenéis un gran interés en que toda la información que manejáis pues sea tratada de manera segura, ¿no? También tenemos muchos retos de integración. Al final, un sistema de blockchain, todos los casos que hemos estado comentando, adolecen del mismo problema, y es que dependen de una integración con un sistema de supply chain, con un ERP, con un sistema de stocks, con una aplicación cliente, con una integración, con un registro no en blockchain, etcétera, ¿no? Y luego, además, otro de los retos que tienen muchas de las empresas es pues mantenerse al día de tecnología, ¿no? Al final, nosotros pues lo que intentamos es quitar toda esa complejidad, ¿no? Aquí podéis ver en este gráfico lo que sería lo que tiene, pues a la derecha está lo que es una red Hyperledger con sus nodos, nodos validadores, nodos con toda la copia de la cadena. Tenemos las aplicaciones cliente que invocan esos smart contracts para consultar o para meter datos en la cadena. Y luego abajo de rojo pues tienes todas las cosas que debes aportar para llevar un proyecto a producción, ¿no? Lo que comentaba antes, Identity Management, recuperación automática, el patching, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que nosotros desde Oracle, en la plataforma de blockchain hemos querido facilitar y hacer de out of the box. Es decir, por ejemplo, una de las cosas en mis experiencias previas que he tenido con algunos clientes, han querido realizar pues algunas pruebas de concepto, y en el momento que se ha empezado a hacer lo que es la estimación de cuánto va a costar eso, ¿no? en esfuerzo, en tiempo, pues hay que hacer un montón de cosas que no son el desarrollo del negocio. Yo diría, por dejaroslo fácil y por quedaros con una idea, blockchain al final tiene sentido para dar valor al negocio. Y mucha complejidad, estamos dilatando que ese valor de negocio llegue a nuestros clientes y a nuestros consumidores. Entonces, si tenemos todo de una manera mucho más sencilla y mucho más ágil, pues podemos llegar antes al mercado, ¿no? Casos que tenemos así interesantes, por ejemplo, una compañía Circular ha construido, basándose en